Yo clavé el destornillador en la mano de mi mejor amigo mientras él suplicaba por su vida. Y en ese instante, supe que el perdón era un lujo que ni el diablo se permitía en las calles de Madrid. La sangre salpicó el suelo grasiento del taller como si fuera aceite quemado. Y yo, con las venas ardiendo de una rabia que había fermentado durante 10 años, me pregunté si el infierno sería tan solo un eco de este momento. Aquel sobre, aquel maldito sobre que llegó con el extraño, no era solo papel, era la llave que abrió las puertas de un abismo donde los traidores pagan con carne y hueso. Y yo era el verdugo que nunca soñó serlo. El sol de julio caía a plomos sobre el barrio de Usera, ese rincón olvidado de Madrid donde los inmigrantes y los perdedores como yo intentamos ganarnos la vida con las manos sucias de grasa y sueños rotos. Mi taller. Reparaciones Valle. Era un agujero en la pared, un garaje heredado de mi padre, lleno de herramientas oxidadas y el hedor eterno a combustible y sudor. Yo, Javier Valle, a mis 42 años, era el rey de nada. Mi esposa, Elena, se había ido hacía una década, llevándose a nuestra hija pequeña, Lucía, en un ataúd blanco porque el cáncer no entiende de facturas pendientes ni de promesas de amor eterno. Y el culpable, según el mundo, era yo, el marido que trabajaba demasiado, que no vio las señales, que priorizó un motor averiado sobre una consulta médica. Pero la verdad era más sucia, más punzante que cualquier traición que uno pueda imaginar. Mi mejor amigo, Carlos Mendoza, el tipo con el que crecí en las calles polvorientas de Vallecas, el que juró ser mi hermano de sangre después de que mi viejo nos salvara a ambos de una paliza de pandilleros en los 90. Carlos, el cabrón ambicioso que escaló en la inmobiliaria del barrio hasta convertirse en el pez gordo de Inmuebles Madrid Centro, el que me convenció de invertir todos nuestros ahorros en un proyecto fantasma, un bloque de apartamentos en las afueras que prometía hacernos ricos. Es pan comido, Javi, me dijo una noche en el bar La Latina, con su sonrisa de tiburón y una cerveza en la mano. Tú pones la pasta. Yo me encargo del papeleo. Por Elena y Lucía, hermano. Invertí todo el dinero de la herencia de mi padre. Los ahorros de años doblando espaldas bajo capós humeantes. Elena necesitaba quimioterapia, pero yo le dije que era temporal, que pronto tendríamos lo suficiente para mudarnos a un piso decente en Chambery, lejos del ruido y la miseria. Carlos se encargó de todo, o eso creí. Semanas después, el proyecto se evaporó como humo, permisos falsos, inversionistas fantasma, y mi dinero, 30.000 euros que eran mi vida entera, desaparecido en las cuentas opacas de su empresa. Cuando confronté a Carlos, él se encogió de hombros en su oficina reluciente en Gran Vía. Lo siento, Javi. El mercado es cruel. Pero oye, te presto algo para el funeral. Para el funeral. Como si mi hija fuera un gato callejero atropellado. Elena me miró con ojos vacíos mientras firmaba los papeles del banco embargando nuestra casa. No confíes en nadie, Javier, susurró antes de que el dolor la consumiera. Murió 3 meses después, con Lucía en brazos, y yo me quedé solo, ahogándome en deudas y botellas de Mao baratas. Carlos subió como la espuma, compró un ático en Salamanca. Se casó con una modelo llamada Sofía. Y tuvo 2 hijos que nunca conocerían el hambre que yo sí. Yo, mientras tanto, reparaba coches de extraños para pagar el alquiler de este tugurio, odiando cada ronroneo de motor que me recordaba lo que había perdido. Aquella tarde, el extraño apareció como un fantasma del mediodía. Un Mercedes negro, impecable salvo por el neumático pinchado, se detuvo frente al taller con un silbido sordo. El hombre que bajó era alto, delgado, con un traje gris que gritaba dinero viejo y una barba canosa que le daba un aire de profesor emérito. Buenas, amigo, dijo con acento andaluz, suave como el aceite de oliva.
Necesito que le eches un vistazo. Urgente. No preguntó precios, solo encendió un cigarro y se apoyó en la pared, observándome mientras yo me arrodillaba en el asfalto caliente. El trabajo fue rápido, un clavo traicionero en la banda de rodadura. Mientras cambiaba la rueda, charlamos de tonterías, el calor infernal, el Real Madrid que acababa de fichar a otro galáctico inútil. Pero sus ojos, oscuros y penetrantes, me escrutaban como si supiera algo que yo ignoraba. Cuando terminé, me tendió un billete de 100 euros más de lo debido y luego, de su bolsillo interior, sacó un sobre Manila, amarillento y sellado con cera roja. «Esto no es pago», murmuró, su voz bajando a un susurro conspirador. «Es un regalo. Para alguien que ha perdido demasiado». Intenté rechazarla, pero él insistió, presionándola en mi mano sucia. «Léelo solo. Y recuerda, la verdad duele. Pero la venganza cura». Se marchó sin mirar atrás, el Mercedes devorando la calle como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, con el sobre ardiendo en mi palma, el corazón latiendo como un pistón descontrolado. ¿Qué coño era esto? Una broma, un error. Pero la curiosidad, esa perra insidiosa, me ganó. Entré al taller, cerré la puerta con llave y rasqué el sello bajo la luz mortecina de una bombilla colgante. Dentro, no había dinero ni promesas. Solo documentos, extractos bancarios fotocopiados, correos electrónicos impresos, y una carta manuscrita en tinta negra, temblorosa. La carta era de Elena. Mi Elena, escrita en sus últimos días, cuando el dolor la tenía postrada pero su mente aún afilada como un cuchillo. Javier, si lees esto, es porque ya no estoy. No te culpes por el dinero, no fue el cáncer lo que nos mató. Fue Carlos. Él falsificó los papeles, desvió los fondos a su cuenta offshore en las Islas Caimán. Lo descubrí revisando los archivos que me mandó por error. Me llamó, suplicando silencio por los viejos tiempos. Elena. Javier nunca lo sabrá. Pero yo sí lo supe. Y por eso no luché más. No quería que vivieras con esa traición. Ahora, vive por mí. Haz que pague. Te amo. Siempre. El mundo se derrumbó en ese instante. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras releía las palabras. Cada una un puñal en el pecho. Carlos no solo me robó el dinero, me robó la oportunidad de salvar a mi familia. Él sabía que Elena estaba enferma, que cada euro contaba. Y aún así, la dejó morir en silencio para tapar su codicia. La rabia subió como bilis, un fuego que me consumía las entrañas. Arrojé los papeles al suelo y salí a la calle, el puño cerrado alrededor de la carta como si fuera su garganta. Esa noche, no dormí. Madrid bullía fuera de mi ventana, sirenas lejanas, risas de borrachos en las tabernas. Pero en mi cabeza, solo ecos, la risa de Lucía, el último beso de Elena, la palmada en la espalda de Carlos en el funeral, fingiendo duelo mientras contaba mentalmente sus ganancias. Al amanecer, con los ojos hinchados y el aliento a café rancio, tomé una decisión. No iría a la policía demasiado tarde. Pruebas dudosas. Y él era intocable ahora, con abogados caros y amigos en el ayuntamiento. No. Esto era personal. Una venganza lenta, meticulosa, que le arrancara todo, su familia, su reputación, su alma. Empecé por lo básico, rastrear sus movimientos. Sabía dónde vivía un ático en el barrio de Salamanca, con vistas a la puerta de Alcalá, pero necesitaba más. Usé mi viejo Nokia para llamar a un contacto en el taller de enfrente de su oficina. Pepe, un mecánico jubilado que odiaba a los jefes trajeados. Dime qué coches entran y salen, Pepe. Y no preguntes por qué. El río. Ronco. Por 100 pavos al mes. Te doy el parte de guerra.
Los días se convirtieron en semanas de vigilancia discreta. Carlos era predecible, mañanas en la oficina, almuerzos en el Orchard con inversores, tardes de golf en La Moraleja, noches en casa con Sofía y los niños. Pero había grietas, llamadas secretas a un número andaluz, el mismo acento del extraño. Y un amante. Una secretaria joven llamada Marta, con la que se veía en moteles baratos de la M30. ¿Hipocresía? Perfecto. Usaría eso. Mi primer movimiento fue sutil, un anónimo al despacho de abogados de Sofía, con fotos borrosas de Carlos y Marta en un coche aparcado. No firmé. Solo una nota, la verdad siempre sale a la luz. Sofía era de esas mujeres que coleccionaban joyas y apariencias, un escándalo la destrozaría. 2 días después, vi a Carlos gritando por teléfono en su Mercedes, la cara roja como un tomate maduro. Sonreí por primera vez en años. Era solo el principio. Pero la venganza es un amante celoso, exige todo. Dejé de comer bien. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Y las noches se llenaban de sueños donde estrangulaba a Carlos hasta que su lengua azul salía como la de un perro ahogado. Un día, en el taller, un cliente habitual, don Luis, el panadero del barrio, notó mi palidez. Javi, pareces un fantasma. ¿Qué te pasa, hijo? Dudé. Pero la soledad pesa. Le conté todo. O lo suficiente, la traición, el sobre, el fuego en mis venas. Él, viudo como yo, asintió con ojos sabios. La ley es para los ricos, Javier. Pero el honor se cobra con sangre fría. Se convirtió en mi confesor, mi aliado silencioso, trayéndome peins calientes y consejos de los viejos tiempos franquistas, cuando la justicia era un revólver en la mesilla. El clímax de esa primera fase llegó un viernes lluvioso. Carlos pasó por el taller por primera vez en años con su BMW chirriando. Javi, viejo amigo, dijo, fingiendo calidez, pero sus ojos eran ratas huyendo. Necesito un arreglo rápido. Y... Oye, ¿has visto algo raro? Cosas en casa. Ya sabes. Mentí con una sonrisa, nada. Carlos. Solo el tráfico de siempre. Mientras trabajaba en su motor, coloqué un localizador GPS bajo el chasis. Un juguetito barato de AliExpress. Ahora, cada pitido en mi teléfono era un paso suyo hacia el abismo. Cuando se fue, me senté en el suelo sucio, riendo como un loco. El sobre había despertado al monstruo, y Madrid, esta ciudad de reyes caídos y traidores coronados, sería el escenario de su caída. Pero en el fondo, una voz susurraba, ¿y si el precio era mi propia alma? La ignoré. La venganza no pregunta, solo exige. Las luces de neón de Gran Vía parpadeaban como venas expuestas cuando seguí el punto rojo en mi teléfono hasta el ático de Carlos. Era medianoche, y la lluvia había convertido las aceras en ríos negros. Me había disfrazado lo mejor que pude, gorra de los Dodgers, chaqueta raída de mi padre, y guantes para no dejar huellas. No era un ladrón. Era un fantasma regresando por lo suyo. El edificio, Torres de Oro, era un monolito de cristal y acero, vigilado por porteros con ojos de halcón y cámaras que grababan cada suspiro. Pero yo conocía los trucos, un repartidor de globo distrajo al portero con una pizza equivocada. Y yo me colé por la puerta de servicio, subiendo escaleras traseras que olían a fregar y olvido. El localizador me guió al piso Queens. Me aposté en el rellano opuesto, jadeando, con el corazón martilleando como un compresor defectuoso. A través de la puerta entreabierta Carlos, el idiota, nunca cerraba bien. Oí voces, la suya, tensa, y la de Sofía, afilada como un tacón de aguja. Explícame las fotos, Carlos. ¿Quién es esa zorra de la oficina? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Él balbuceaba excusas, promesas de terapia de pareja, pero ella no cedía.
Los niños merecen un padre, no un mentiroso. Mañana hablo con mi abogado. Un portazo. Y luego silencio, roto solo por el sollozo ahogado de Carlos. Esperé 1 hora, 2. Al final, él salió, corbata floja, ojos rojos, rumbo al ascensor. Bajé detrás, manteniendo distancia, y lo seguí hasta un bar cutre en Chueca, el Toro Loco, donde los perdedores ahogan penas en gin tonics. Se sentó en la barra, encorvado, y pidió un doble. Me acomodé en una mesa oscura, pidiendo una caña para camuflarme. Desde allí, lo observé, el hombre que una vez fue mi hermano, ahora un cascarón, murmurando para sí mismo sobre traiciones y el mercado. Ironía deliciosa. Saqué mi teléfono y grabé su confesión ebria a un camarero indiferente sobre robar a un amigo para salvar el negocio. No era prueba legal, pero para Sofía, sería dinamita. Al amanecer, envié el audio anónimo a su correo, el que usaba para las facturas de la escuela de los niños. Adjunté una nota: tu marido no solo te engaña, te robó la vida que merecías. Luego, me escabullí de vuelta al taller, exhausto pero eufórico. Don Luis me esperaba con café y un plato de migas. Has empezado la guerra, Javi. ¿Estás listo para las bajas? Asentí. Pero el espejo no mentía, ojeras profundas, manos temblorosas. La venganza me estaba comiendo vivo, pero el sabor era adictivo. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía lo echó de casa, vi las maletas en la acera, los niños llorando en la ventana mientras Carlos cargaba su Porsche con la dignidad de un perro apaleado. Se mudó a un hotel en Atocha, un tugurio con vistas a las vías del tren, y su negocio empezó a tambalearse. Clientes cancelaban citas, inversores retiraban fondos, rumores de infidelidad y malversación se extendían como reguero de pólvora en los mentideros de la bolsa. Yo avivaba el fuego, correos falsos desde cuentas bene, llamadas anónimas a la prensa amarilla como hola, y lecturas, filtrando detalles jugosos. Carlos Mendoza, el rey de los ladrillos, cae por cornudo y chorizo. Pero Carlos no era tonto. Una tarde, mientras soldaba un escape en el taller, sonó mi teléfono. Número desconocido. Javier, sé que eres tú, gruñó su voz, ronca de whisky y rabia. Deja de joder, o te juro que te hundo. Colgué, pero el miedo se instaló como un virus. ¿Cómo lo sabía? ¿El extraño? No importaba. Ahora era personal de verdad. Esa noche, visité a don Luis en su panadería cerrada. Él, con sus manos harinosas, me dio un consejo que olía a pasado: usa a los débiles contra los fuertes. Encuentra su talón de Aquiles. Recordé a Marta, la amante. La busqué en LinkedIn, 28 años. Ambiciosa, con un historial de demandas por acoso en empleos previos. Mi siguiente jugada fue maestra, la contacté como periodista freelance interesado en la verdad detrás de Inmuebles Madrid. Nos vimos en un café de Lavapiés. Ella nerviosa, yo con gafas falsas y libreta. Carlos me prometió ascenso, pero me usa, confesó, lágrimas en los ojos. Le di cuerda, cuéntame todo. Y yo publicó, anónimo. 2 días después, un artículo en El Confidencial explotó: el escándalo de Mendoza, malversación y abuso laboral. Acciones de su empresa cayeron un 40%, y la Guardia Civil abrió una investigación preliminar. Carlos llamó de nuevo. Histérico: eres un muerto, Javi. Te mataré. Reí. Duerme con un ojo abierto, hermano. En medio del caos, conocí a la tercera pieza del rompecabezas, Ana, la abogada de Sofía. Ella apareció en el taller un martes. Traje sastre impecable, pelo negro recogido en un moño severo. Señor Valle, represento a la señora Mendoza. Necesito su testimonio sobre una inversión pasada. Me quedé helado. ¿Sofía sabía?
Ana era dura. Ojos verdes que perforaban mentiras. Pero había algo en su voz, un leve temblor que delataba vulnerabilidad. Era viuda. Me enteré después. Perdida su marido en un accidente de tráfico que ella culpaba a un conductor ebrio impune. La justicia falla, Javier. Por eso lucho. Compartimos un café después de firmar la declaración yo, fingiendo neutralidad. Conté lo del robo sin mencionar mi mano en el fuego actual. Pero Ana vio a través de mí. Hay más odio en ti que verdad. Ten cuidado. La venganza ciega. Sus palabras me pincharon, pero las ignoré. Ana se convirtió en mi sombra involuntaria, llamadas para detalles, visitas al taller disfrazadas de cortesía. Era hermosa, inteligente, y por primera vez en años, sentí un cosquilleo que no era rabia. Pero no era momento para debilidades. Carlos contrató matones para vigilarme, tipos con tatuajes en los nudillos que rondaban el barrio. Una noche, me acorralaron en un callejón detrás de la Latina. Saluda a Mendoza, siseó uno, lanzando un puñetazo. Bloqueé. Contraataqué con una llave de tubo del taller heredada de mi padre. Y escapé con una costilla fisurada y sangre en los labios. Don Luis me curó en su sótano, mascullando maldiciones. Esto se pone feo, Javi. Piensa en parar. No paré. Al contrario, escalé. Hackeé su email con ayuda de un chaval del barrio. Jeque aficionado por un favor en un scooter y encontré el oro, transferencias a paraísos fiscales. Sobornos al ayuntamiento para permisos ilegales. Lo envié todo a la Fiscalía Anticorrupción. Anónimo. La red se cerraba. Carlos perdió contratos. Su Porsche fue embargado. Y Sofía pidió el divorcio con pensión millonaria. Los niños lo miraban como a un extraño en las visitas custodiadas. Pero el twist vino sutil, como un motor que tose antes de explotar. Una mañana, mientras limpiaba el taller, encontré un segundo sobre bajo la puerta. Mismo sello de cera roja. Dentro, una foto, yo y Carlos de jóvenes, riendo en una playa de Cádiz, con una nota, la traición es un círculo, Javier. ¿Recuerdas el accidente de tu padre? No fue casualidad. El corazón se me paró. Mi viejo murió en un choque sospechoso años atrás, y Carlos siempre juró que fue el conductor ebrio. Y sí, el pánico se mezcló con la furia. Carlos también me había robado al padre, corría don Luis. Pero él evadió, a veces. Los demonios se disfrazan de amigos. Esa noche, soñé con Elena para Javier. Antes de que te conviertas en él. Me desperté sudando, pero el fuego ardía más fuerte. La venganza no era solo por ella, era por todos los Valle que pisotearon. Madrid en otoño es una puta traidora, hojas doradas bajo pies cansados. Pero el viento corta como navaja. Yo avanzaba por el Retiro, fingiendo leer un periódico, mientras el localizador marcaba a Carlos en un banco cercano. Había adelgazado. Su traje colgaba como piel floja, y fumaba uno tras otro, mirando el lago como si buscara respuestas en el agua turbia. La investigación de la Guardia Civil lo tenía acorralado, allanamientos en su oficina. Interrogatorios que lo dejaban pálido como un fantasma. Sofía ya había ganado la custodia total, y los tabloides lo apodaban el varón del fraude. Mi plan funcionaba, pero el precio. El precio era una insidia que me roía por dentro. Ana me llamaba a diario ahora. Javier, la declaración que diste. Ayudó. Pero hay algo más. Mendoza alega chantaje. ¿Estás implicado? Su voz era un bálsamo y una acusación. Nos veíamos en cafés neutrales, el primero en La Mallorquina, con sus pasteles dulces contrastando mi amargura, el último en un rincón de Malasaña, donde ella deslizó su mano sobre la mía. Siento tu dolor. Mi marido murió por culpa de un hombre como él. Pero odiarte Kensum. Quise contarle todo.
confesar que era el titiritero. Pero las palabras se atoraron. En cambio, la besé un beso impulsivo, salado de lágrimas no derramadas. Ella respondió, y por un instante, el mundo fue solo nosotros, dos almas rotas en una ciudad que devora sueños. Pero la ilusión duró poco. Al día siguiente, Carlos irrumpió en el taller como un toro enfurecido. Dos gorilas flanqueaban la puerta, pero él los detuvo con un gesto. Hablemos, Javi. Como en los viejos tiempos. Su cara era un mapa de arrugas prematuras, ojos hundidos. Me tendió una cerveza de la nevera Mao, nuestra marca, y nos sentamos en cajas de aceite. Sé que eres tú. El sobre, los anónimos, todo. Elena. Joder, lo siento. Fue un error. El negocio se hundía. Necesitaba capital. Pensé que podías permitírtelo. ¿Permitírmelo? La rabia estalló. Mi hija murió por tu error. Elena suplicó silencio para protegerme. Y tú la dejaste pudrirse. Él palideció. Pero contraatacó. Tú también robaste. Javi. ¿Recuerdas el taller de tu padre? Yo puse pasta para salvarlo. Pero tú desviabas facturas a tu bolsillo. Somos iguales, hermano. Mentira. ¿O no? El segundo sobreardía en mi mente. Y si Carlos tenía razón, recordé Fleshis, mi viejo, gritando sobre deudas ocultas antes del choque, Carlos, cubriéndome las espaldas en auditorías. ¿Había yo traicionado primero? No. Imposible. Lo eché a patadas, pero sus palabras se clavaron como astillas. Esa noche, busqué respuestas. Revolví cajas en el sótano del taller, facturas amarillentas, libretas de mi padre. Encontré anotaciones de préstamos a C.M. Carlos Mendoza, pero tachadas, con mi letra al lado pagado en negro. Mierda. Había olvidado, o reprimido. El accidente de mi viejo, policía dijo conductor fugado. Pero un testigo anónimo, un número andaluz, juró que Carlos estaba cerca esa noche, discutiendo por deudas. ¿Venganza cruzada? El extraño del Mercedes. ¿Quién coño era? Don Luis me confrontó al amanecer, en su panadería. Siéntate, hijo. Hay verdades que queman más que el horno. Sacó un sobre idéntico, de su bolsillo. Me lo dio el andaluz, hace meses. Para ti, cuando estuvieras listo. Dentro. Documentos. El choque de mi padre no fue accidente. Carlos. Borracho de ira por un robo mío sí. Yo había desviado fondos para pagar deudas médicas de mi madre. Años antes. Embistió el coche de mi viejo en una curva de la A2. Cubierto. Como todo. Testigos silenciados. Policía comprada. Elena lo descubrió al final, al revisar papeles para el sobre. Tu traición inició el ciclo, Javier. Pero la de él lo cerró con sangre. El mundo giró. Yo, el verdugo, era también victimario. El sobre original no era solo de Elena, era una cadena. Carlos me robó por venganza pasada. Y ahora yo le devolvía el golpe multiplicado. ¿Justicia o espiral? Ana llamó, Javier. La fiscalía te cita. Sospechan de ti en el chantaje. Pánico puro. Huí al retiro, donde encontré a Carlos de nuevo, solo, con una pistola en la mano, un revólver antiguo, de su abuelo. Terminemos esto, dijo, voz quebrada. Tú mataste a mi carrera, yo maté a tu padre. Quítate la vida o te la quito yo. El clímax se cernía. Ana me encontró allí, alertada por un presentimiento. Basta. Los dos sois monstruos, pero los niños. Sofía. Merecen paz. Carlos rió. Amargo, paz es para los débiles. Apuntó. Pero yo me lancé, forcejeando en el césped húmedo. La pistola disparó al aire, alertando a un guardia. Corrimos, los tres, en una danza macabra, Carlos herido en el orgullo, Ana gritando por misericordia,
yo sangrando de la duda. Esa noche, en mi piso destartalado en Carabanchel, escribí una confesión. No para la policía, sino para Ana. Te amo, pero soy veneno. La dejé en su puerta al alba, y desaparecí en las sombras de Madrid. La venganza continuaba, pero ahora con un espejo roto en el alma. El metro de Madrid a las 6 de la mañana es un ataúd rodante, cuerpos amontonados, olores a humanidad cruda. Y yo, Javier Valle, un fugitivo en mi propia ciudad. Había dejado el taller a don Luis Véndelo si puedes, viejo, y cargaba una mochila con lo esencial, ropa sucia, el cuchillo de mi padre, y los sobres que eran mi cruz. Ana no había respondido a mi nota. Quizás la quemó. O peor, la entregó a la ley. Carlos, libre bajo fianza, pero con el negocio en ruinas. Era un tigre herido. La prensa lo destrozaba, el caso Mendoza, de millonario a paria. Yo había ganado batallas, pero la guerra me dejaba cicatrices que no sanaban. Me instalé en un hostal cutre de Lavapiés, la Posada del Moro, regentado por marroquíes que no preguntaban nombres. Desde allí, orquestaba los golpes finales. Usando el jeque del barrio, un chaval llamado Nico, de 17, con ojos de genio y cicatrices de calle, filtramos los sobornos al ayuntamiento. El alcalde, un pez gordo del PP, dimitió en escándalo. Carlos fue el chivo expiatorio. La Guardia Civil allanó su hotel, arrastrándolo en esposas ante flashes de cámaras. Vi el vídeo en YouTube, su cara descompuesta, gritando inocente, mientras lo metían en un coche patrulla. Justicia poética, pero hueca. Sofía me contactó a través de un intermediario. Pepe, mi contacto en el taller. Quiere verte. Por los niños. Dudé, pero el masoquismo ganó. Nos encontramos en un parque de El Pardo, lejos de ojos curiosos. Ella era un espectro de la diosa que recordaba. Maquillaje corrido. Manos temblorosas sosteniendo un cigarrillo. Gracias, Javier, por destrozarlo. Pero, ¿por qué no paraste antes? Mis hijos lo odian ahora. Y yo. Yo era ciega. Lágrimas rodaron, la abracé. Torpe. Por Elena. Por Lucía. Ella se apartó. Ojos duros, Elena era fuerte. Tú no. Esto te ha roto más que a él. Verdad cruda. Me dio un sobre irónico con papeles de divorcio. Carlos perdía todo, pero ella ofrecía testificar a mi favor si la ley venía por mí. Empieza de nuevo. Por amor de Dios. Pero el amor era un lujo perdido. Ana, la verdadera grieta, me encontró esa misma semana. Golpeó la puerta del hostal con furia de diosa vengadora. Idiota, ¿pensaste que huirías? Entró, cerrando tras ella, y me abofeteó, eco de todas las traiciones. Luego, me besó, salvaje, como si quisiera exorcizar demonios. Leí tu confesión. Eres un monstruo, Javier, pero uno que sufre. Ayúdame a salvarte. Hicimos el amor en esa cama chirriante, cuerpos enredados en sudores de culpa y deseo. Al amanecer, planeamos, ella usaría sus contactos para enterrar evidencias. Yo confesaría selectivamente solo lo de Carlos, no mi mano. Pero prométeme, fin de la sangre, susurró, trazando mi cicatriz en la costilla. Prometí, pero las promesas son humo. El twist golpeó como un mazazo, el extraño del Mercedes reapareció. Me citó en una taberna de Triana Espera. No, en Madrid, pero con acento que evocaba Sevilla. Era el hermano de Elena, Raúl, expatriado en Andalucía tras la muerte de ella. Vine por ella, cuñado. El sobre fue mi regalo, pruebas que reuní años, esperando que maduraras. ¿Hermano? Elena nunca mencionó. Nuestra familia se rompió joven, yo era la oveja negra. Me tendió una foto, nosotros tres, en una feria de abril en Sevilla, riendo.
Carlos no fue el primero. Tú y yo compartimos culpas. Pero él cruzó la línea final. Raúl era el catalizador, su red de contactos andaluces había financiado las filtraciones. Su odio por Carlos, que sedujo a su hermana en la universidad, prometiendo amor eterno antes de abandonarla por ambición, alimentaba el fuego. Juntos, trazamos el golpe maestro, una demanda colectiva de inversores estafados, liderada por mí como testigo estrella. El juicio fue un circo en los juzgados de la Plaza de Castilla, fiscales con togas negras, periodistas apiñados, y Carlos, encadenado al banquillo, mirándome con ojos de rata acorralada. Traicionaste primero, Javi, siseó en el pasillo. El accidente fue por tu robo. Mentira parcial. Raúl había confirmado, Carlos planeó el choque, pero mi desviación inicial lo provocó. Ana defendió mi inocencia, pintándome como víctima redimida. El veredicto, Carlos, culpable de malversación, fraude y homicidio involuntario. El choque, reabierto por nuevas pruebas. 20 años en Soto del Real. Cuando lo arrastraron, gritó, todos somos culpables. Yo asentí en silencio. Victoria pírrica. Pero el clímax personal estalló esa noche. Sofía, ebria de champán y venganza, apareció en el hostal con los niños. Papá Carlos se fue. ¿Quieres ser tío? Risas nerviosas. Pero el mayor, de 8 años, me miró fijo. Tú lo hiciste sufrir. ¿Por qué? La pregunta de un inocente me destrozó. Abracé a Sofía, pero el beso fue frío. No soy héroe, Sof. Solo un hombre roto. Ana lo supo al día siguiente. ¿Eliges la ruina o la redención, Javier? Elegí ella. Nos fuimos a un piso modesto en Usera, cerca del taller que don Luis me devolvió. Él, moribundo de cáncer, irónico giro, me bendijo. La venganza es un ciclo. Rómpelo. Invierno en Madrid es un puño helado, nieve sucia en las aceras de Sol, vientos que ululan como almas en pena. Mi nueva vida con Ana era un frágil castillo de naipes, mañanas de café compartido, noches de susurros sobre futuros imposibles, y el taller como ancla, ahora con clientes leales que ignoraban los rumores. Raúl se quedó en la ciudad un tiempo, bebiendo manzanilla en bares de flamenco importado, contándome historias de Elena que dolían como sales en heridas, su juventud rebelde, bailando sevillanas descalza, soñando con un amor que no la traicionara. Tú fuiste su error feliz, Javi. No lo olvides. Carlos pudría en prisión, pero su sombra se extendía. Cartas semanales llegaban al taller, garabatos furiosos en papel rayado, jurando venganza desde su celda. Saldré, y te encontraré. Por mi familia. Ignoré las primeras, pero la última adjuntaba una foto, Ana y yo, saliendo del juzgado, sonrientes. Alguien dentro lo había enviado. Pánico renovado. Contraté protección Nico, el jeque. Instaló cámaras, pero el miedo era un compañero constante, susurrando que la rueda giraba de nuevo. Sofía se desmoronó primero. Una llamada a medianoche, Javier. Los niños. El mayor intentó ahorcarse. Dice que es por culpa de papá. Corrí a su piso en Salamanca, ahora vacío de lujos, encontrándola rodeada de botellas. Lo destruiste todo. Éramos felices en la mentira. La abracé mientras lloraba, pero el odio brotó, él destruyó la mía primero. Ella rió, histérica. Tú la tuya segunda. Monstruos en cadena. Los niños me miraron con ojos vacíos. El pequeño murmuró, tío Javi, porque todos mueren. Salí destrozado, jurando no volver. Ana sintió la grieta. Estás volviendo a él, Javier. La venganza no termina con la cárcel. Discutimos, yo gritando sobre justicia, ella sobre perdón. Perdón para un asesino. Rugí. Ella se fue a casa de su hermana en Toledo.
Dejando una nota, vuelve cuando elijas la vida sobre el odio. Solo de nuevo. Bebí hasta el amanecer. Soñando con Lucía, papá. Para. Mamá te quiere en paz. Don Luis murió una semana después. En su panadería. Con las manos en la masa. Su funeral fue modesto, barrio entero. Velas y plegarias católicas. Raúl habló, vivió honrando deudas. No cobrándolas. En el cementerio de la Almudena. Bajo lápidas que susurraban historias de Franco y posguerra. Me quebré. Arrodillado en el barro. Confesé en voz alta, yo empecé esto. Mi robo menor provocó su rabia. Su robo mayor. Su asesinato. Un ciclo de codicia humana. Envuelto en banderas de amistad. El clímax final irrumpió como tormenta. Carlos escapó un motín en la prisión. Sobornos a guardias. Y vino por mí. Medianoche en el taller, la puerta crujió. Y allí estaba. Demacrado. Con una navaja improvisada. Fin del juego. Javi. Forcejeamos entre herramientas, él apuñalando aire. Yo defendiéndome con un gato hidráulico. Por mi padre. Grité. Por tu hija. Rugió él. La navaja rozó mi brazo. Sangre caliente. Pero lo derribé. El gato en alto. En ese instante. La duda, matarlo. Y ser como él. Bajé el arma. Acaba tú. Jadeé. No lo hizo. Lágrimas en sus ojos, lo siento. Hermano. Elena. La amaba de verdad. Antes de la ambición. Confesión rota, el choque fue impulsivo. No planeado. Pero el robo sí. Por venganza mutua. Llamé a la policía. Lo entregaron esposado. Pero no antes de un abrazo final. Torpe. De dos hombres destruidos. Ana volvió al amanecer. Vendando mi herida. Elegiste bien. Sofía. En terapia. Empezó a reconstruir. Los niños. Lentamente. Perdonaron. Raúl regresó a Andalucía. Dejando un último sobre, rompe el ciclo. Vive. Primavera en Madrid renace con saña, jacarandas violetas tiñendo calles de promesas falsas. Pero yo, Javier Valle, caminaba con paso firme hacia un futuro incierto. El taller bullía de vida nueva, aprendices jóvenes. Contratos con flotas de taxis. Y Ana a mi lado. Su mano en la mía como ancla. Habíamos comprado un piso pequeño en Lavapiés, con balcón a un patio de luces donde los vecinos cantaban flamenco los sábados. No era el paraíso, pero era nuestro, cenas de tortilla de patatas, paseos por el Manzanares, y noches donde el sexo era redención. No escape. Carlos cumplía cadena perpetua, ahora el escape agravó cargos. Pero escribía cartas diferentes, no amenazas, sino confesiones. Perdóname, Javi. Por tu padre, por Elena. La cárcel enseña lo que el dinero oculta. Las leía en voz alta con Ana, quemándolas después. Perdón no borra cicatrices, decía ella. Yo asentía, pero aligera la carga. Sofía se mudó a Barcelona con los niños, empezando de cero como agente inmobiliaria honesta. Gracias por la verdad, aunque doliera. Me escribió. Somos libres. Raúl visitó una vez más, en junio, con olor a azahar en la ropa. Elena estaría orgullosa. Rompiste la cadena. Brindamos en la latina con cañas frías, recordando no traiciones, sino risas pasadas. Se fue al alba, prometiendo volver para la boda a Ana y yo, en una ceremonia civil discreta, con testigos del barrio. Pero la venganza deja ecos. Pesadillas me despertaban, sangre en el suelo del taller, caras de Lucía y mi padre fundiéndose en acusación. Ana me calmaba con cuentos de su viudez. El dolor no se va, se integra. Terapia en grupo para víctimas de fraude me ayudó, caras como la mía. Historias de codicia que devora almas. Allí, conocí a Miguel, otro estafado por Carlos. Tu testimonio nos salvó, dijo. Ironía, ni rabia, canalizada.
¿Sanaba a otros? El twist final fue sutil. Un cierre que no esperaba. En el aniversario de la muerte de Elena, encontré un tercer sobre en el taller sin sello, de Don Luis, póstumo. Dentro, una carta de mi padre, hijo. Si lees esto, es porque fallé en enseñarte honestidad. Robé por amor a tu madre, como tú por Elena. No repitas mis errores. Ama sin cadenas. Lágrimas ciegas. El ciclo no era de traición, sino de amor torcido. Hombres protegiendo familias a costa de todo. Madrid, testigo indiferente. Siguió su curso, manifestaciones en Puerta del Sol por justicia social. Turistas invadiendo la Plaza Mayor. Y yo, reparando no solo coches, sino almas rotas. Ana y yo adoptamos un perro callejero. Un mestizo feo llamado Sombra. Símbolo de sombras vencidas. En las noches claras, subíamos al cerro de Garajoney, mirando estrellas que Elena amaba. La venganza terminó, le dije una vez. Ella sonrió, no. La vida empezó. Y así, en esta ciudad de reyes destronados y sueños reconstruidos, encontré paz no en la sangre, sino en el perdón ganado a pulso. Él sobrecambió mi rumbo, sí, pero el verdadero viaje fue interno, de verdugo a superviviente. Por Elena, por Lucía, por todos los Valle que merecían luz. Fin.